7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos al senador Roy Barreras, presidente del Congreso. Gracias por estar con nosotros. Senador, bienvenido a RCN Radio. Buen día. Buenos días para todos los oyentes de RCN, para el equipo Jesús, Juan y todos los demás. Primero que todo, preguntarle como siempre, senador, ¿cómo avanza su salud? ¿Cómo avanza la recuperación? Sabemos que estuvo 5 días por fuera. ¿Cómo está? Pues me fui 5 días, me desconecté por recomendación médica y cuando perdí el teléfono había pasado de todo en este país. Sí, señor. Incluyendo mi fallecimiento. Unos medios anunciaron que había fallecido y yo estoy haciendo una investigación profunda porque creo que estoy vivo. Que me da la impresión de que la noticia era falsa. Increíble. Bueno, nos alegramos que esté recuperado, senador, y activo, muy activo. De hecho, las declaraciones suyas ayer, quiero que empecemos hablando de un pedido especial, una solicitud que le está haciendo al gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro. Usted ha dicho que, por favor, se suspenda cualquier tipo de diálogos con grupos narcotraficantes. ¿Por qué, senador? Bueno, en momentos en que hay gran incertidumbre en el país, primero por los cambios, por las dudas, por la polarización, y luego por estos escándalos indeseables que han venido ocurriendo, la responsabilidad con la sociedad colombiana, con los compatriotas, es respaldar las instituciones, es ofrecerle a los colombianos un camino estable de reformas sensatas y moderadas que permitan canalizar el reclamo popular sin expresiones violentas y sin deslegitimación del Estado de Derecho. Las conversaciones clandestinas, indeseables en las cárceles, en las calles, en los restaurantes con narcotraficantes, le hacen daño al noble propósito de la paz total del presidente Petro. Y son inútiles, son innecesarias. Frente a los grupos criminales de narcotráfico, pues hay que tratarlos como lo que son. Y el Estado lo que debe hacer, lo dije desde el 7 de agosto en la posición del presidente Petro, y lo he repetido en innumerables entrevistas, es que el Estado, frente a organizaciones delincuenciales, pues les ofrece una salida con una ley de beneficios, que es la ley de sometimiento a la justicia, que hoy está en manos del Consejo de Política Criminal y espero que llegue pronto al Congreso. Y esa ley de beneficios permitirá, para empezar, a esos grupos de narcotráfico recuperar sus propias vidas, dejar de ser perseguidos, traicionados por sus cómplices, asesinados en operaciones ilegales o legales, y que recuperen la vida de sus familias y le dejen a Colombia vivir en paz, que dejen de matar, que dejen la ilegalidad. Ahí hay una ley de beneficios. Todo lo que debe hacer el Estado es mostrar esa ley de beneficios cuando el Congreso la apruebe, si la sociedad colombiana así lo acepta. Y habrá unos narcos que se acogen a esa ley de beneficios y otros que no. Esos hay que someterlos con la fuerza legítima del Estado. Claro. Pero nada hay que negociar con los narcos. La ley no se negocia con los narcos ni en las cafeterías ni en las celdas de las cárceles. Por eso mi primera propuesta es que se suspenda ese tipo de conversaciones que son inútiles y le hacen daño a la paz total y generan todo este escándalo y todo este ruido. Y mi segunda propuesta es que quede completamente claro frente a lo que ocurrió en el Caquetá, con la fuerza pública, con la policía que fue humillada, que fue vejada, que fue secuestrada, donde se asesinó un policial y un campesino, que esas formas de justicia por mano propia, esas sazonadas violentas, no son protesta social pacífica y no se pueden legitimar, porque mañana cualquier colombiano que crea que tiene derecho se levanta con la fuerza, y entonces ya no será la guardia campesina y la guardia indígena y la guardia cimarrona, sino la guardia ganadera o no sé cuántas guardias más, y así empezaron las autodefensas campesinas de los 80 que terminaron en formas paramilitares indeseables. Así que el Estado tiene que descalificar esas formas de justicia por propia mano, respetar y hacer respetar las instituciones y recordar que la fuerza pública, la Policía Nacional, las fuerzas militares, son la expresión legítima del Estado de Derecho y del monopolio de la fuerza, y no se pueden ni reemplazar por otras fuerzas ilegales, ni mucho menos agredir por parte de esas fuerzas ilegales. Necesario pronunciamiento, senador Roy Barreras, en estos momentos tan difíciles para la policía y de tanta confusión para la gente en territorio. Pero mire, déjeme volver al primer punto, porque habrá quienes, oyendo su planteamiento sobre el tema de los diálogos con los narcotraficantes, se pregunten, ¿y no será que hay que hacer lo mismo en el Congreso de la República? Es decir, congelar un poco los proyectos que tienen que ver con sometimiento, con narcotraficantes, mientras se aclaran los alcances de algunos ofrecimientos, de algunos contactos que pudiera haber habido entre miembros del círculo cercano, familiar del presidente Gustavo Petro y algunos de esos mafiosos? No, todo lo contrario. Las conversaciones clandestinas son indeseables y le hacen daño al propósito de la paz total. Hay que suspenderlas. Lo que hay que hacer correctamente es que el Estado, a través del gobierno que tiene la iniciativa y del Congreso que lo apruebe, tenga un decálogo, una ley de sometimiento, de desarticulación de esas bandas,
que es la oferta que le hace la sociedad colombiana, el Estado colombiano, a esos grupos ilegales, y les dice, señores, aquí hay una ley de beneficios, dejen de matar, dejen el crimen, recuperen sus vidas, denle oportunidad de tranquilidad a Colombia a cambio de estos beneficios. Eso es lo que hay, o se someten o los sometemos por la fuerza legítima del Estado. No hay nada que negociar con ellos, la ley no se negocia con ellos, la ley se aprueba en el Congreso por encima de la mesa, de manera abierta, transparente, concertada, y no con los narcotraficantes, y no en las celdas de las cárceles. Yo tengo la impresión que intermediarios, algunos de buena fe y otros de mala fe, fueron a ofrecerle a los narcotraficantes lo que no podían ofrecerles, y terminaron engañándolos, porque por supuesto les generaron unas expectativas imposibles, que incluían, por ejemplo, eliminar la extradición. Y eso, por supuesto, no es un asunto que se haga de manera tan fácil. Es decir, es que somos actores globales. Hay otros países, están los Estados Unidos de América, hay una serie de elementos que hacen imposible semejante propuesta. De manera que la ley de sometimiento es el camino con esos grupos, y en cambio el gobierno bien puede concentrarse en los diálogos de paz con el ELN, en los que quiero tener mucha fe, porque es la primera vez que un gobierno de mayorías de izquierda democrática le puede dar al ELN la oportunidad de pasar a la historia como constructores de paz y no como una organización beligerante que terminó degenerada en narcotráfico. Ese no es el destino que merece la historia de Colombia. Senador Roy Barreras, usted acaba de decir que le ha pedido al gobierno del presidente Gustavo Petro desde el 7 de agosto, es decir, desde hace hoy exactamente 7 meses, que no negocien con los narcos. Y lo ha dicho usted, tal como lo acaba de contar, en varias entrevistas. Pero lo que pasa es que el presidente Petro no le ha hecho caso. La pregunta es ¿por qué? Porque el gobierno sigue negociando con los narcos. El presidente Petro ha tenido una visión noble y que intentó fuese pragmática, y le resumo de esta manera. En otras condiciones el cese bilateral con una insurgencia como el ELN era posible, pero en las circunstancias de pérdida de control del territorio que ocurrió en los últimos 5 años, existía la hipótesis de que si el ELN hiciese cese de fuego, los otros grupos ilegales ocupaban el territorio e inclusive podían agredir a un grupo que no estaba en armas. Y por eso se concibió la idea de una paz total con todos los grupos ilegales. Hasta ahí vamos bien. Lo que no tiene sentido es que se negocie la ley con narcos y que se metan en el mismo saco las insurgencias con los narcotraficantes, asunto que el propio ELN ha rechazado, porque tienen origen histórico distinto, origen político distinto y tratamientos diferentes. Una línea roja, infranqueable, los narcotraficantes, justicia penal ordinaria, y eso implica que el Estado apruebe la ley de sometimiento a la justicia. Con las insurgencias, diálogos de paz, eso es lo que hay que hacer, lo hicimos con las FARC, se desmontó en su momento la guerrilla más antigua y grande de América Latina, es posible hacerlo con el ELN, y eso va de la mano de una responsabilidad que he hecho yo, un fraterno llamado a los partidos de gobierno. El reclamo social popular en un país injusto hay que canalizarlo con reformas moderadas. Los partidos de gobierno todos, empezando por nuestra coalición del Pacto Histórico, la Alianza Verde, y también los partidos aliados, tenemos una obligación y una responsabilidad histórica, hacer lo que otros consideran imposible, un cambio con moderación. Ese cambio con moderación solo lo puede hacer la coalición de gobierno. Respondámosle a Colombia con las reformas, en lugar de andar de escándalo en escándalo, avancemos de reforma en reforma. Ahora, senador Roy Barrera, le comparto, hace unos 15, 20 minutos, hablamos en RCN Radio con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y nos dijo que detrás del paro minero de 11 municipios en el nordeste antioqueño, Segovia, Remedios, y en el Bajo Cauca antioqueño, Caucasia, Tarazá, Cáceres, del Bagre, estaría el Clan del Golfo. ¿No es paradójico, senador Roy Barreras, que el propio Clan del Golfo, y esto es la denuncia que nos hace el gobernador Aníbal Gaviria, el gobernador de Antioquia, diga ayer que está listo para entrar a la paz total, pero por el otro lado, según el propio gobernador, esté detrás del paro armado en Antioquia? El paro minero, perdón, en Antioquia. Tiene razón el gobernador, y es un claro ejemplo de la inconveniencia de legitimar fuerzas que hacen justicia por propia mano y terminan siendo infiltradas por los grupos ilegales. ¿A quién le sirve la inestabilidad y el caos? A los grupos ilegales, que quieren que no haya gobierno, que haya un gobierno débil e inestable. Por eso le apuestan a la infiltración de esos movimientos populares, y por eso no se puede legitimar ninguna forma de asonada, ni de bloqueo, ni de violencia, porque desvirtúa la protesta social pacífica. Lo que está ocurriendo en Caucasia, en Antioquia, lo que ocurrió en el Caquetá, lo que ocurre en el norte del Cauca, donde ha habido asesinato de trabajadores de las fincas por parte de grupos ilegales,
que se supone responden a movimientos indigenistas, pero que seguramente están también infiltrados por grupos ilegales, solo les sirve a los violentos. Por eso el llamado a esta hora es a respaldar las instituciones, a no generar caos. Y el llamado también es para los grupos políticos extremos. Yo creo que se equivoca el expresidente Andrés Pastrana proponiendo juicios políticos que solo llevarían a más escenarios de caos y de inestabilidad. Y se equivocan los grupos de extrema izquierda también atizando la hoguera. Lo que hay que hacer es ofrecerle a Colombia canalizar el reclamo popular justo a través de las reformas moderadas, porque hay un país injusto, sin duda. Hay 3 millones de colombianos que no tienen acceso a un mínimo vital pensional. Hay 7 millones de colombianos que viven del rebusque o que no tienen empleo. La reforma laboral debe ser para ellos y no solamente una reforma sindical. Y hay, por supuesto, necesidad de llegar con la salud a donde no se ha llegado, a La Guajira, a Chocó Profundo, al Guainía, sin destruir el sistema de salud que ha dado resultado para el 98% de los colombianos a pesar de los defectos, y corrigiendo el principal reclamo de la gente, las citas a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses. Eso se puede corregir y se puede recuperar la estrategia de atención primaria, pero esas reformas se canalizan dándole respuesta al movimiento popular pacífico sin legitimar las formas de violencia. Ahora, a propósito, senador Roy Barreras, de respaldar a las instituciones, como usted lo acaba de señalar y de resaltar, ¿usted cree que se está respaldando bien a las instituciones con el famoso cerco humanitario y la explicación que fue a dar de manera increíble el ministro del Interior, Alfonso Prada, cuando a una retención o a un secuestro se le llama cerco humanitario, y ver a la policía humillada, como evidentemente la vimos? ¿Esa es una manera de respaldar a las instituciones? Yo creo que una es la visión que tiene quien está en medio de esos 5.000 movilizados en un ambiente agresivo y violento, y por supuesto las expresiones que se den en ese escenario, pues quien las haya dicho tiene que explicarlas. Pero los otros 49 y más millones de colombianos, lo que vimos es lo que usted señala y lo que yo señalé ayer. Hubo una policía humillada, vejada, insultada, que le quemaron sus pertenencias, que los amenazaron de muerte, que asesinaron uno de sus policiales y también a un campesino en circunstancias que todavía no están claras. Y esa asonada violenta y el secuestro, porque eso fue lo que a mi juicio ocurrió de esos policiales, y por supuesto el asesinato de uno de ellos, son hechos que tiene que investigar la Fiscalía. Pero más allá de apagar el incendio, que yo entiendo en eso, digamos, el trabajo del ministro, que tiene que apagar el incendio y ir por los policiales y liberarlos, pues además de apagar el incendio hay que mirar cuáles son las causas para que no se repita. Y yo estoy señalando una causa y estoy haciendo una propuesta clara. Una causa es que se ha vuelto costumbre la justicia por propia mano, y que movimientos de origen popular, pero seguramente infiltrados por ilegales, terminan por hacer este tipo de asonadas violentas o de bloqueos como en Caucasia, como ha señalado el gobernador de Antioquia, o asesinatos como los que están ocurriendo en el norte del Cauca. Ninguna legitimidad para ninguna fuerza ilegal que reemplace a la policía, por ejemplo. Voy a señalar un hecho que no fue violento, pero que simbólicamente es inaceptable. En los diálogos regionales vinculantes, Juan Carlos, la policía fue reemplazada en varios lugares, por ejemplo en la ciudad de Cali, por la Guardia Indígena. Eso es inaceptable. No hay constitucional ni legalmente ninguna autorización para reemplazar a la policía. La policía es el símbolo de la autoridad del Estado y hay que respaldarla, y no se puede permitir que vuelva a ser humillada. Senador Roy Barreras, usted anoche aquí en RCN Radio, en estos micrófonos, dijo que la Guardia Campesina es una organización ilegal que ha cometido un delito, que ha secuestrado unos soldados, y que usted le pide al gobierno del presidente Petro que descalifique las conductas de la Guardia Campesina, esa que según el ministro Alfonso Prada, aunque luego él rectificó, pues protagonizó un cerco humanitario. La pregunta es, ¿usted cree que el gobierno, y vuelvo a lo mismo, le va a hacer caso? Porque usted es un gran aliado político del presidente Petro, pero insisto, parece que ahí hay como un teléfono roto, como que no lo oyen. Tenemos la obligación de respaldar al gobierno en la medida en que la jefatura del Estado simboliza la unidad nacional. Eso implica volver a la más primaria definición del Estado de Derecho, que es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando no hay monopolio del uso legítimo de la fuerza, es el caos y la anarquía. Lo que yo estoy proponiéndole al gobierno es que de manera clara deslegitime cualquier uso de justicia por mano propia, póngale la etiqueta que le quiera poner,
porque y ya hemos dicho, entonces de guardia indígena, guardia campesina, guardia cimarrona, terminamos en guardia ganadera o no sé cuántas guardias, y cada colombiano que crea que tiene justificación entonces hace hechos violentos y hace justicia por propia mano y bloquea carreteras o incendia instalaciones o asalta a los policiales. Esa es la anarquía. Hay que poner una línea roja clara. Las instituciones se respetan y la majestad de las instituciones está simbolizada en una fuerza pública legítima, que además los colombianos vienen reclamando hace rato que mejore, que respete los derechos humanos, que tenga una visión distinta del diálogo social, con la protesta pacífica, no con la legitimación de las razonadas violentas, como está ocurriendo en Caucasia y como ha ocurrido en muchos sitios del país. Senador, después de las explosivas revelaciones que ha habido alrededor de Nicolás Petro, ¿usted nos puede contar cuál ha sido, si es que ha habido alguna relación suya con el hijo del presidente y si en ese trámite, en esa relación, ha habido alguna solicitud de favores por parte del hijo del mandatario? Bueno, no, en lo personal ninguna. Yo conozco las actuaciones de Nicolás Petro por los medios de comunicación y me parecen absolutamente impertinentes. Creo que le han hecho daño al noble propósito de la paz total. Y quiero resaltar en ese escenario que, a diferencia de otros expresidentes, el presidente Petro, pasando por encima de su dolor de padre, de su relación paternal y fraternal, se puso por encima como jefe del Estado y le pidió a las autoridades y a la Fiscalía investigar incluso a su propio hijo y a su hermano. Eso hay que reconocerlo porque es la actitud de un estadista. En otros casos se ha guardado silencio frente a la complicidad de los familiares. Yo debo recordar un caso que fue conocido. La vicepresidenta del gobierno anterior, la doctora Marta Lucía Ramírez, como se supo, su hermano fue condenado por tráfico de heroína y durante 20 años o más se escondió esa noticia a los colombianos. Eso no es lo que está haciendo el presidente Petro. El presidente Petro está poniendo por encima su responsabilidad como jefe del Estado. Pero todas esas actuaciones impertinentes que no tienen ninguna legitimidad hay que descalificarlas. Por eso mi propuesta es que se cancele todo tipo de diálogos para que en los diálogos de buena fe no se infiltren los diálogos de mala fe, para que no se permita inclusive que abogados e intermediarios terminen por engañar a los propios narcos ofreciéndoles lo que es imposible. Yo creo que no se necesitan esas conversaciones con los diálogos, con los narcos, hacen daño, y lo que hay que hacer es aprobar la ley de sometimiento a la justicia, que es una ley de beneficios, y quien quiera se acoge y si no, el Estado los tiene que someter a la justicia. Senador Roy Barreras, nos quedan muchos temas pendientes por comentar. Había mucha agenda para esta entrevista, pero respetamos el tiempo que teníamos pactado con usted y sabemos que tiene agenda también por delante. Entonces, pues le agradecemos estos minutos con RCN Radio, como siempre, senador. Siga adelante, seguimos atentos, seguimos pendientes, seguimos en diálogo con usted. Y seguimos en comunicación y tranquilidad los colombianos. De este escenario de incertidumbre vamos a salir, y vamos a salir con responsabilidad y con tranquilidad. Siempre hay soluciones, vamos a construirlas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, senador 722. Muy centrado, me parece, Roy Barreras en su